Hola amigos, hoy vamos a hablar de acciones, de bonos, de créditos hipotecarios, de dónde invertir, un poco de todo en este Fede Teso Responde, donde selecciono algunas de las preguntas más destacadas de la última semana. Por eso, si tenés dudas o preguntas del mundo de las inversiones en la economía, ponelo acá abajo que la semana que viene elijo tu pregunta y la contesto. Empecemos con la primera pregunta del día de Romero que dice: sería bueno que también esta medida esté acompañada por una baja de impuestos, porque por lo visto esta semana hicieron lo contrario de lo que prometían. Bueno, es un muy buen punto este que plantea acá el amigo. Seguramente se hace referencia a la ley Bases, que implica que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias aparezca. Algo que no se habló mucho es que el impuesto a bienes personales está yendo para abajo. Ese es un impuesto muy malo. Pero a pesar de eso, todavía no hay bajas de impuestos muy importante como había adelantado Milei en su campaña. Ahora, una salvedad que me parece muy importante. El mayor impuesto que tuvimos los argentinos durante los últimos años fue la inflación. La inflación es un impuesto, aunque no lo querramos ver, y la inflación está en proceso de bajar muy fuerte. Se espera que la inflación de abril, seguramente lo vamos a conocer en estos días, esté en un dígito. Acuérdense que hace pocos meses estaba en el 25, 20% anual, así que está en proceso de bajar. Entonces yo creo que el gobierno se fijó como primer objetivo tener superávit fiscal. Para tener superávit fiscal, lamentablemente no puede bajar impuestos todavía, pero ese objetivo busca que la inflación baje. Y una vez que logre eso, seguramente va a empezar a bajar impuestos gradualmente. Lamentablemente no se puede hacer todo esto de un día para el otro, son procesos largos de tiempo que requieren mucha paciencia de todos nosotros, pero creo que el gobierno, por primera vez en mucho tiempo, tiene muy claro el norte, ¿no? Que para que una economía crezca hay que bajar impuestos, y creo que apenas pueda va a recorrer ese camino. Pero recordá que el mayor impuesto que está bajando es el de la inflación. La inflación es el peor impuesto, que por otro lado le pega más fuerte a las personas con menos ingresos. A las personas con más ingresos y, por ejemplo, con ingresos en dólares o con ahorro en dólares, se pueden proteger un poquito más. Pero las personas con menores ingresos, que por ejemplo tienen trabajos en la economía informal, que no ajustan como inflación como aquellos trabajos de la economía formal, son los más golpeados por la inflación. Entonces, el primer objetivo de bajar inflación sí me parece fundamental. Vamos con la segunda pregunta del día, que dice Clemente: hola Fede, ¿qué opinás de los nuevos créditos hipotecarios? ¿Podrías hacer una breve explicación? Abrazo. Bueno, Clemente, muy buena pregunta. Venimos hablando bastante en el canal del mercado inmobiliario, y en el último video que grabamos hace un poquito más de una semana era muy incipiente esto de la aparición de los primeros créditos hipotecarios después de más de 4 o 5 años sin créditos hipotecarios en la Argentina. Es una muy buena noticia. Banco Ciudad y bueno, algunos otros, Supervil y algunos otros bancos más están lanzando créditos hipotecarios. Vi los primeros análisis, y los primeros análisis de estos créditos hipotecarios te daban que la cuota que resultaba del crédito hipotecario era entre un 15 y un 20% más cara que un alquiler de mercado promedio. Que no está mal para empezar. Seguramente, en general, estos créditos hipotecarios están pagando, tenés que pagar de intereses UVA, que es la inflación, más un 3, un 4, un 5% de intereses, y ese cálculo te estaba dando que la cuota todavía era un poquito por arriba, pero a cambio estás pagando tu propia casa y a futuro te la quedás. Todavía me parece que es arriesgado porque la economía tiene muchos desafíos por delante. Acá el gran problema de aquel que toma un crédito hipotecario UVA es que los precios bajen mucho y de esa manera no puedas pagar todo el capital del día de mañana si decidís vender la propiedad. Parece ser que ese escenario es improbable porque los precios inmobiliarios vienen bajando muy fuerte desde los últimos 4 años. Ahora parece que llegamos a un piso, empezó a haber más demanda de inmuebles y seguramente muy pronto veamos que los precios empiecen a subir gradualmente, pero todo depende de que la economía argentina pueda reencauzarse durante los próximos años. No solo durante los próximos meses, sino durante los próximos años. Si les interesa este tema, pongan el comentario acá abajo que grabamos un video específico de préstamos hipotecarios y un análisis un poquito más profundo, pero esto es lo primero que te puedo decir. Vamos con la tercera pregunta. Enrique dice: ¿cuál plataforma me recomendás para invertir? Bueno, Enrique, por suerte hoy hay muchísimas plataformas online para que puedas elegir invertir tus ahorros. Se llaman ALIX, antes se llamaban sociedades de bolsa.
Hace mucho tiempo, más de 20 años, cuando yo empecé en el mundo de las inversiones, no existían las sociedades de bolsa online. La primera fue Invertir Online, que empezó más o menos al mismo tiempo, un poquito antes que Inversor Global. Fue la primera, después empezaron a aparecer otras. Hoy hay un montón. En la membresía argentina de Inversor Global, nosotros hoy estamos usando InView, que es una de las alternativas que pertenece al grupo del Banco Galicia. Pero hay muchas más, Bull Market Brokers, Invertir Online, Portfolio Personal, ¿cuál más? Bueno, ustedes mencionen Balance, pueden mencionar acá abajo en la parte de comentarios no solo qué broker están usando, sino compartan la experiencia que tienen con ese broker con todos. Pero hay muchísimas alternativas, por suerte, muchas son muy baratas y muy prácticas, así que no dejes de elegir la tuya preferida. Vamos con la próxima pregunta de Pedro. Dice, saludos Fede, el anterior video nos sugeriste invertir en el fondo Galileo Multistrategy. Bien, como emprendedor en esto investigué y me dio que sigo tu sugerencia. Ahora bien, ¿nos podrás sugerir dónde sería de más confianza o dónde adquirir estos bonos? Sin compromiso alguno, es mi riesgo total, pero aparecen en muchos lugares una vez comenzás a investigar. Bueno, Pedro, este fondo Multistrategy de Galileo, que es una empresa de primera línea, uno de los administradores de inversiones independientes más importantes de la Argentina, es un fondo que tiene ONs, obligaciones negociables en dólares, una cartera diversificada de obligaciones negociables en dólares. Entonces, si vos querés comprar alguna ON específica, bueno, tenés que tener una cuenta en una LIC, como decíamos en la pregunta anterior. Tenés que abrir una cuenta en una LIC y ahí podés comprar una ON determinada, la que más te guste. Hay ONs para todos los gustos. Algunas tienen tasas del 8, 9, 10% y algunas un poquito más abajo, 5, 6, 7% de empresas de primera línea como YPF, IRSA, Vista. Bueno, hay muchas alternativas de ONs que podés elegir. Y si querés ayuda sobre qué ON elegir, te recomiendo la membresía argentina de Inversor Global, que es un servicio que te suscribís y tenés un acceso al research y recomendaciones sobre cuáles son las ONs en cada momento. Así que esa sería una buena forma de resolverlo. Podés seguir invirtiendo en el fondo, digamos, como hiciste, o ir a una cartera de ONs armada por vos mismo. Así que esas son las dos alternativas. Vamos con la última pregunta. Dice Patricio, Fede, tengo una consulta puntual. ¿Qué reacción crees que tenga el dólar cuando levanten el cepo? ¿Va a dejar de ser instrumento de ahorro? Dice Patricio. Bueno, empiezo por el final, sobre si va a dejar de ser instrumento de ahorro. En realidad, lo que estuvo pasando, estamos a mayo de este año, lo que estuvo pasando durante estos últimos 5 meses del año, específicamente mucho más fuerte durante los primeros 3 y un poquito menos durante abril, es que el dólar no creció tanto como la inflación. Entonces, en realidad, el dólar fue un mal instrumento de ahorro si lo evaluás por el desempeño de esos últimos 4 meses, porque la inflación subió más fuerte que el dólar. Pero fue una situación atípica. Yo creo que de acá en más, esta diferencia se tiene que achicar. Tal vez estos primeros semanas y meses la inflación siga corriendo un poquito más alta que el dólar, pero pronto esto tendría que converger si el plan económico sigue vigente. Y si se levanta el cepo, y ahora voy a la primera parte de la pregunta, ¿qué esperamos que pase? Bueno, lo primero es que creo que tenemos que tomar en cuenta que el equipo económico ha dado muchas señales que no planea levantar el cepo de un día para el otro, sino que seguramente lo va a hacer en forma gradual durante los próximos meses. Todavía no empezó o empezó con medidas muy tibias, pero seguramente cuando el Banco Central tenga reservas positivas de 5.000 millones de dólares, hoy está en cero, tenía reservas negativas de 12.000, hoy está en cero cuando tenga reservas netas positivas en 5.000, gradualmente empiece a levantar el cepo sacando restricciones. Hay un montón de restricciones a la posibilidad de comprar dólares. Entonces seguramente esas restricciones empiecen a desaparecer gradualmente. Si el gobierno maneja este proceso en forma eficiente y sobre todo el gobierno, tengan en cuenta, está negociando un paquete de ayuda con el FMI y con otros bancos internacionales. Entonces si entran bonos, dólares por ese lado, la liquidación de dólares de la soja sigue muy firme. Por lo tanto están entrando muchos dólares a la Argentina y están saliendo pocos. Entonces todo eso hace que sea poco esperable que haya una suba muy fuerte en el precio del dólar medido en pesos, ¿no? Entonces, por supuesto, todo esto es muy variable. A medida que vayamos
recorriendo las próximas semanas y meses, esto puede variar. Pero con la foto de hoy, de inicios del mes de mayo, todo hace pensar que primero el cepo no se va a levantar de un día para el otro, sino que va a ser un proceso gradual de varios meses y que esto seguramente no implique que el precio del dólar suba muy fuerte como estábamos acostumbrados en el pasado. Así que creo que va a ser un proceso mucho más gradual. El desafío hoy es, si tenés dólares, cómo invertirlos, y si tenés pesos, también cómo invertirlos para ganarle la inflación. Eso lo podemos responder en el próximo video, si te parece bien. Bueno, suscríbete al canal si no lo hiciste, ponele me gusta al video, deja todas tus preguntas acá abajo, compartí tu experiencia también en las diferentes ALICs y nos vemos en un próximo Fede Teso Responde. Chau, gracias.